Quito, buen día, bienvenido. Buen día Alberto, un abrazo grande y un saludo fraterno a todos los amigos y amigas que están escuchando. Yo contaba, Quinto, hace un rato, que la imagen, quien más quien menos algo vio, los grandes medios de desinformación igual pusieron poco del drama de Ecuador en proporción a lo que es, pero las imágenes superan la peor película de terror que uno se hubiera imaginado, y únicamente las fosas en común en Estados Unidos pueden intentar igualar lo que se está viviendo allí en Ecuador. ¿Cómo se llegó a esto, Quito? Bueno, realmente se inicia todo con, primero, que los hospitales que se habían construido durante los 10 años de Revolución Ciudadana, en principio empezaron a ser desmantelados en cuanto a equipamiento, y para privatizarlos, para dárselos a la salud privada, y desmantelados en cuanto a la gente en sí, porque fueron despedidas en estos últimos años más de 3.000 y pico de gente. Entonces, claro, los servicios de salud en todo empezaron a quedar sin capacidad de inclusive atender no la pandemia, que ya es una situación de emergencia, sino en general la salud. Entonces, claro, cuando llega la pandemia se nota que no hay ningún servicio de salud, y obviamente la salud privada no se presta para nada, ni el gobierno le exige a la salud privada que empiece a atender a los enfermos del coronavirus. Pero además se suma la incapacidad del gobierno nacional, y en el caso de Guayaquil, del gobierno de Guayaquil, de la alcaldía de Guayaquil, de atender tanto a los enfermos como después a los muertos en sí. Entonces esas son las imágenes que se ven, los muertos en las calles, en las casas. Los muertos, las familias, claro, no sabían lo que hacer y empezaron a sacar los muertos a la calle porque finalmente también podían transmitir el virus a los otros familiares que estaban en casas pequeñas. Entonces es una situación realmente de película de terror, como vos decís. Nadie se imaginó que se podía llegar a ese nivel cuando hace algunos años en los servicios de salud de Ecuador eran ejemplo, cuando desde Perú y Colombia venían a atenderse a Ecuador, llegar a este nivel. No, realmente además es caótico todo lo que hace el gobierno. Cada acción que hace el gobierno es caótica. Dice que va a repartir un bono para los pobres y lo que hace es aglomerar gente para que se contagien más. Entonces cada cosa que va haciendo es también dentro de una gestión que muestra una ineptitud total del propio gobierno. Ineptitud, inoperancia, que cómo llega a estar un cadáver 3 días en una casa, 2 días en la calle. ¿Cómo se llega a eso, Quinto? Claro, es la negligencia total, porque inclusive ya dentro de la realidad, teniendo en cuenta todos los muertos que ya estaban, o sea, que habían muerto en la realidad, se podrían haber implementado distintos servicios utilizando a las Fuerzas Armadas, a la policía y obligando a las funerarias a hacer determinados servicios que inclusive no sean de fosas comunes, obviamente, sino que la propia gente sienta de que va a estar enterrada la persona en un determinado lugar. Eso no era difícil. Lo que pasa es que la incapacidad y la negligencia del gobierno, porque el gobierno lo que está demostrando es que ya no le importa mucho. O sea, también le queda un año, ha hecho todos los mandados de lo que le pidió el Fondo Monetario y los grandes empresarios, los banqueros, y lo sigue haciendo por las medidas económicas que toman ayer. Entonces, parece como que no le importara. Hay una negligencia. El presidente sale a culpar a la gente, que la gente es la culpable de que se haya contagiado, cuando el contagio viene justamente de todos esos cadáveres en las calles, de la ineptitud de ellos de no organizar a la gente. Entonces, claro, se llega a esto por una negligencia, una gran negligencia, no solo del presidente, sino de todos sus ministros. ¿Cuál es el panorama esta mañana? Si tuvieras que hacer una especie de radiografía, ¿cómo está hoy Ecuador? Bueno, aquí en Quito está, digamos que tranquilo, porque en Quito sí ha habido, no solo que
que la gente se ha mantenido en sus casas, sino que la alcaldía de Quito ha sido una alcaldía, digamos, más responsable, más seria en cómo ha tratado el tema del coronavirus. Pero claro, la gente está no solo con una desazón, sino con una indignación. Ayer hubo un caceroleo que es el comienzo de varias acciones que se van a empezar a tomar, porque claro, hay que tener en cuenta que no se pueden hacer movilizaciones justamente por la pandemia, pero sí se van a empezar a hacer, hay distintos colectivos sociales no partidistas, no necesariamente vinculados con un sector, que empezaron a juntarse para hacer distintas acciones, teniendo en cuenta inclusive la cuarentena. Pero hay una desazón y una indignación, porque ayer, justamente, a la misma hora del caceroleo, justo hicieron una cadena nacional para informar las nuevas medidas contra las medidas económicas para paliar la crisis económica de la pandemia. ¿Cuáles son las medidas económicas? Cobrarle un porcentaje a los trabajadores, porque los que le van a cobrar es a una franja que va de 500, que gana desde $500 a $3.000, que son la mayoría, digamos, entre la clase media y un sector de trabajadores, es a los que le van a cobrar más en la realidad. Después sí le van a cobrar a los que tienen más, pero en el mismo porcentaje que le cobran a los trabajadores. Entonces, obviamente son esas medidas tipo de desespero que está accionando el gobierno, y por otro lado maneja, y eso indignó más a la gente, de que se van a cortar el sueldo a la mitad, el presidente, el vicepresidente, los ministros, cuando el presidente estuvo hasta hace poco cobrando 3 sueldos, el sueldo de jubilado de vicepresidente y el sueldo de presidente, y además otra jubilación. Entonces es todo muy indignante para la gente, y eso es lo que se siente al hablar con la gente que se puede alrededor cuando uno sale a comprar el pan. Eso porque todavía estamos un poco manejados en las restricciones de movilidad. Yo desconocía este dato que estás aportando, Quinto, le da otra pizca de surrealismo y de película de terror. Lenín Moreno está recibiendo una jubilación de vicepresidente cuando estaba con Rafael Correa, su actual archienemigo. Claro, él recibe la jubilación de vicepresidente, pero además el sueldo de presidente. O sea, es el absurdo total. Se supondría que mientras era presidente, bueno, ganaría solo el sueldo de presidente, y eso le quedaría para después, porque claro, es constitucional que los vicepresidentes y los presidentes después tienen una jubilación. Pero claro, y ahora dice que se va a reducir el sueldo. Entonces, claro, la gente, entre la indignación y obviamente la ironía, dicen, ¿cuál sueldo se va a reducir a la mitad? Qué increíble, qué increíble. Son esas cosas que, claro, la gente... Hoy la popularidad de Moreno no llega casi al 5%. Sin embargo, está siendo sostenido porque sigue siendo una pieza importante en las movidas de Estados Unidos para la región, porque en Galápagos se está instalando una base de drones que van a actuar. Antes, decíamos, actuaban sobre cualquier acción con Estados Unidos, tenía que ver con Colombia. Hoy cualquier acción con Estados Unidos tiene la mirada puesta hacia Venezuela. Entonces es una ficha importante en este momento, y además en este momento de confrontación mundial que hay, que está ahí latente. Por eso lo sostienen, porque no hay otra posibilidad de que puedan sostener a alguien, que se pueda sostener a alguien que tiene tan baja popularidad. Eso no pasó ni en la década de los 90, ni en la década de cuando se cayó Maguad, Bucarán, tenían tan poca, ni Lucio Gutiérrez, tenían tan poca popularidad como tiene Lenín Moreno. Hablando de poca popularidad, a mí me ha llamado la atención la poca o ninguna difusión que ha tenido que ese reservorio natural, Isla de Galápagos, se convierta en base militar. ¿Cómo ves esto tú? Eso es lo increíble, porque, bueno, hay que tener en cuenta también que, como vos decías, el tema de los muertos en Guayaquil, de la negligencia en todo lo que ha ocurrido en Guayaquil, los grandes medios aquí en Ecuador no decían nada y no mostraban nada, inclusive decían que era mentira. A través de los medios los miembros del gobierno decían que era mentira, y algunos de sus embajadores decían que era mentira. Cuando empezó a mostrar la BBC, la Deutsche Welle,
la televisión española, la misma CNN, ahí sí tuvieron que salir a decir que iban a transparentar la realidad de los muertos. Bueno, eso en cuanto a esto, pero en cuanto al tema de la base militar en Galápagos, realmente el poder de los grandes medios ha sido ocultar, han tenido la capacidad de ocultar, y tal vez, como hay tantas cosas y son tantos los temas en que la gente está inmersa de protestar, de denunciar, el tema de Galápagos no se ha denunciado lo suficiente como se había denunciado en otro momento, por ejemplo, la base en Manta, ¿no? Y entonces, sí, está todavía prácticamente oculto. Y en medio del tema de la pandemia y todo lo que está pasando, eso está ahí, pero claro, casi nadie habla del tema. Es medio terrible porque esa base sí va a ser una pieza fundamental en cualquier tipo de intervención, sea directa o indirecta, hacia Venezuela. A mí que los grandes medios de desinformación no informaran prácticamente nada, por no decir nada, de esta base militar, no me llama la atención, es parte de lo que hacen siempre. Lo que sí me llamó la atención, por ejemplo, porque es un reservorio muy conocido, muy apreciado, que distintos grupos ambientalistas no dijeran tampoco una sola palabra. Claro, eso también llama la atención, porque diversos grupos y organizaciones ambientalistas que han luchado contra distintas, en la época de la base de Manta, inclusive lucharon contra la base de Manta, pero que en los últimos años han estado muy enmarcados en luchar contra la minería y otras acciones. Sin embargo, no han dicho nada de esto, que además, si la UNESCO hiciera una verdadera inspección en Galápagos, le tendría que sacar inclusive el título de Patrimonio de la Humanidad, porque no está permitido en un reservorio natural como ese, que es Galápagos, reconocido mundialmente, establecer ningún tipo de base militar, ningún tipo de instalación que pueda tener algo que ver con lo militar. Entonces, sí, a mí también me llama la atención, es verdad. No sé si se les ha pasado, si son tantas cosas o no sé. En el cierre de la charla, mi estimado Quinto Lucas, en el tema sanitario, en el tema cuarentena, en el tema cantidad de afectados, ¿cómo está Ecuador esta mañana? ¿Qué panorama podés compartir? Bueno, ya lo que se supone, según las proyecciones, es que solo en Guayaquil pueden llegar a pasar de los 3.000 y pico de muertos, 4.000 muertos, solo en Guayaquil. En las otras ciudades es un poco menor la situación, pero bueno, el tema de Guayaquil sigue ahí latente, y el problema es que las cifras oficiales son cifras, como decía, al principio negaron, después dijeron que iban a transparentar, y hoy mismo las cifras oficiales no son de creer, porque finalmente hay muchos muertos que no se dice que son por el coronavirus, y sin embargo son por enfermedades que obviamente tienen algo que ver con el coronavirus, problemas pulmonares, neumonías fuertes. Entonces no está muy claro todavía los números de lo que existe de muertos en este momento y de lo que hay de contagiados, pero ya se proyecta que se supone que hay más de 3.000 y pico de muertos solo en Guayaquil. Y en lo que tiene que ver con cuarentena, en lo que tiene que ver con este cambio de la cuarentena se ha mantenido y se mantenía, supuestamente se va a mantener unas semanas más. Ahora, ahí está otro tipo de incapacidad del gobierno. El gobierno dice que va a hacer una cuarentena por semáforos, que en determinadas zonas donde la situación es más grave, como Guayaquil, y bueno, Quito, aunque la situación no es tan grave como Guayaquil, pero porque es una ciudad grande, van a mantener un semáforo rojo. En otras ciudades, entonces, que van a ir recuperando las actividades de acuerdo a ese tal semáforo. Lo que ellos no tienen ni idea es cuáles son las zonas a no ser estas dos con rojo, cuáles son las zonas con verde, con anaranjado, porque son de esas cosas que lanzan un día y no saben cómo la van a implementar. Entonces se suponía que hoy se volvía a determinadas actividades, pero se dieron cuenta que era una barbaridad volver a las actividades hoy. Entonces se postergó hasta la semana que viene, hasta el lunes que viene. Pero eso en Guayaquil va a ser
muy problemático, porque la situación no es que está ya solucionada. Entonces, el propio gobierno crea incertidumbres porque no tiene capacidad ni siquiera de haber establecido un determinado plan sanitario, un plan de organización para enfrentar la pandemia. Por lo menos son ingeniosos en la terminología. En Ecuador hablan de semáforos, acá hablan de perillas. Está muy bien. Dos maneras de enfrentar la crisis. Sí, realmente es terrible porque muestra esas incapacidades que a veces uno no sabe si es solo incapacidad o es eso que decía hoy, que es el que me importismo de que, bueno, como los muertos no son cercanos, no les preocupa mucho. Te mando un fuerte abrazo, cuídate. Bueno, Alberto, también un abrazo grande para vos y para toda la gente que siempre está escuchando el programa.